Que Dios les bendiga, queridos hermanos, ¿cómo están? Es un placer saludarles el día de hoy en este nuevo capítulo de los grupos pequeños. El día de hoy quiero saludarlos, es la primera vez y el primer video que grabamos en YouTube específicamente para los grupos pequeños y nada más emocionante que comenzar con el tema de fundamentos y con el tema de la Biblia, con el tema de la Biblia. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a su grupo. Una bendición estar con ustedes el día de hoy. Tenían que haber recibido un material como este, titulado Fundamentos, la Biblia. El libro principal es un libro que vimos hace muchos años atrás en la iglesia llamado Fundamentos, y vamos a estar viendo hay alrededor de 10 temas teológicos acerca de la fe. Y vamos a comenzar con el tema de la Biblia. El tema de la Biblia. Vamos a ver hoy 3 palabras fundamentales cuando hablamos acerca de la Biblia. La Biblia, que es nuestra guía, nuestra inspiración, nuestro alimento, nuestro pan diario. ¿Cómo llegamos a tener lo que entendemos hoy como la palabra de Dios? ¿Cómo llegamos a tenerlo? ¿Cómo podemos confiar nosotros en que este libro es la palabra de Dios? Debemos de estar seguros, y la Biblia nos muestra cómo estar seguros. Nos enseña a confiar en ella. ¿Por qué? Porque si la vamos a obedecer con nuestra vida, estamos confiando nuestro futuro a lo que está escrito en este libro. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con una breve introducción y vamos a hablar acerca de 3 palabras muy importantes. Así que les motivo a que abran su material en la primera hoja y dice ahí metas transformadoras. Metas transformadoras. Y la meta transformadora de este primer estudio es este. Mire su material. Es profundizar o formular tu convicción de que en la Biblia, por ser la palabra de Dios, se puede confiar más que en tus propios sentimientos, valores, opiniones y cultura. El propósito de las próximas 4 semanas es que llegue a nuestra mente y a nuestro corazón el pleno entendimiento de que podemos confiar más en la palabra de Dios, ¿ok? En la palabra de Dios, mire que nuestros propios sentimientos, valores, opiniones, que la opinión tiene que ver con la experiencia de la vida, y cultura, que tiene que ver con lo que nos rodea. Podemos confiar más en la palabra de Dios. Muy importante. Así que para entrar en el tema del día de hoy, quisiera orar por ustedes, por su grupo, y una vez más darles las gracias por invitarme a estar con ustedes a través de esta plataforma de YouTube. Oremos. Señor y buen Dios, te doy tantas gracias por la bendición de este grupo y por la bendición de mis hermanos y de mis hermanas. Señor, ayúdanos el día de hoy a poder estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aprender más de ti cada día. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, porque nos las has dejado como una guía, como un alimento, como una ancla. Es nuestra luz en el camino que tenemos por delante. Señor, que este tiempo sea de gran bendición para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Espero que ya todos se hayan saludado, se hayan abrazado y dado la bienvenida. Y obviamente, si alguien nos visita por primera vez en su grupo, pues los saludo en el nombre de Jesús y le damos la bienvenida. Y a todos les motivo a estar este domingo en la iglesia o el día jueves y ser parte de todos los ministerios y actividades que la iglesia tiene. Muy bien. Empecemos entonces. Metas transformadoras. Ya las vimos. Vamos a ver 3 preguntas y las 3 palabras fundamentales que responden estas 3 preguntas, y después vamos a hablar un poquito más acerca de cada una de estas 3 palabras. La primera pregunta: ¿cómo se distingue la Biblia? ¿Cómo se distingue la Biblia de todos los otros libros religiosos? Se responde esta pregunta con la verdad que hay detrás de la palabra revelación. Muy bien. La primera espacio, lo que quiero que usted escriba es: ¿cómo sabemos que la Biblia es distinta que todos los demás libros religiosos? Y la palabra es la palabra revelación. Porque la Biblia
es revelación de Dios, lo que ningún otro libro es. No es el libro Corán, no es el libro Mormón, ni ninguno de los dichos de Confucio, ni de ninguna de otras tradiciones o de otras religiones. ¿Cómo sabemos que la Biblia es distinta que los demás otros libros religiosos? La palabra es la palabra revelación. Segunda pregunta. A la pregunta, ¿no fue la Biblia escrita por personas como tú y yo? A esa pregunta se responde con la palabra o con la verdad detrás de la palabra inspiración. Inspiración. Sí, la Biblia fue escrita por hombres como nosotros, pero hombres inspirados por Dios, específicamente por el Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien te pregunte, bueno, la Biblia fue escrita por hombres, claro que sí, no lo vas a negar, pero por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la respuesta a la pregunta que siempre nos hacen a nosotros los cristianos, es, bueno, la Biblia fue escrita por hombres, sí, pero por hombres inspirados por Dios. Y luego vamos a ver cómo sabemos que esta es una verdad, porque uno lo puede decir, pero hay pruebas, hay hechos acerca de que nos muestran la inspiración en cada uno de estos hombres. A la tercera pregunta, a la objeción, es tan difícil entender, se responde con la verdad detrás de la palabra iluminación. Mucha gente dice, cuando usted le dice acerca de la Biblia, es que la Biblia es tan difícil de entender. Una vez intenté leerla, pero no la entendí. Una vez intenté estudiarla, pero me cansé o me da sueño, etcétera, etcétera. Bueno, detrás de esta pregunta o detrás de esta objeción está la palabra iluminación, la cual, vamos a ver en unos minutos, es el método por el cual el Espíritu Santo nos guía a entender la Biblia. Así que 3 preguntas muy fundamentales cuando hablamos acerca de la Biblia. Una es, ¿cómo se separa de todos los demás libros religiosos? ¿Por qué es la Biblia especial? Y la palabra es revelación. La segunda pregunta o la segunda objeción, ¿no fue la Biblia escrita por hombres como usted y como yo? Claro que fue escrita por hombres, pero por hombres inspirados por el Espíritu Santo. La palabra clave ahí es la palabra inspiración. Y a la objeción que mucha gente da, la Biblia es difícil de entender, está la palabra iluminación, la cual nos enseña y nos guía a través del Espíritu Santo a entender las Sagradas Escrituras. Así que miremos cada una de esas palabras con una mayor definición ahorita. Muy bien, mire su material por favor. 3 palabras importantes, sus definiciones y sus implicaciones. Las próximas 3 palabras son muy importantes cuando uno va a entender lo que la Biblia es y que lo que la Biblia representa para nuestra vida. La primera palabra que quiero que veamos, hermanos, es la palabra revelación. Revelation. Revelación. Y miren lo que dice su material. Revelación significa que Dios ha escogido revelarnos su naturaleza, la naturaleza divina, y su voluntad a través de la Biblia. Mire, Dios nos revela quién Él es y lo que Él desea. La Biblia fue escrita para que Dios pueda mostrarnos cómo Él es y lo que desea que seamos nosotros. Mire qué bonito. Una comprensión de Dios puede venir únicamente de su propia decisión de revelarse a nosotros mismos. En otras palabras, si Dios no se quiso revelar o no se hubiera querido revelar a nosotros, no pudiésemos entender quién es Dios. Pero la Biblia nos enseña que Dios quiso revelar, mire, muy importante, su naturaleza. ¿Qué quiere decir con su naturaleza? Quiere decir con cómo Él es, cuál es su carácter, qué es lo que a Dios le importa, qué es lo que a Dios le apasiona, qué es lo que Dios ama. Sumamente importante. Entonces, también nos habla de que a través de la Biblia, Él quiso enseñarnos su plan para nosotros. Quiso revelarnos su plan para nosotros. Mira lo que la Biblia dice de sí misma en Ezequiel 38, 23. Ezequiel 38, 23 dice, de esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. A Dios le encanta revelarse a su pueblo. Y se ha revelado de muchas maneras. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que Dios se revela a
través de la naturaleza. Dios se revela a través de nosotros mismos, de cómo nosotros somos. Dios se revela a través de sueños, a veces a través de visiones. Dios se reveló y la mayor expresión de la revelación de Dios es la persona del Señor Jesucristo, que veremos tiempo después. Pero después del Señor Jesucristo, la revelación máxima es la palabra de Dios. Y es la misma palabra de Dios la que nos revela acerca de Jesús. En otras palabras, la Biblia es la mayor expresión de la revelación de Dios. Revelar quiere decir que algo estaba oculto y ha sido descubierto. Dios no tiene secretos para con sus hijos. Él se ha revelado a nosotros. Nos ha mostrado su carácter, su voluntad y, muy importante, su propósito para nosotros. En otras palabras, en la Biblia encontrarás cómo es Dios y lo que Él quiere para tu vida. Qué hermoso, ¿sí o no? La primera palabra que vimos es la palabra revelación. Muy importante, revelación. Y es Dios revelándose a través de su palabra. La segunda palabra que es muy importante es la palabra inspiración. Inspiración significa, o inspiración es el proceso a través del cual Dios nos ha dado la palabra. Dios ha obrado en los corazones de escritores humanos para inspirarlos a escribir sus palabras. Las palabras de Dios escritas a través de la gente son perfectas, infalibles y confiables. Miren la palabra, perfectas, infalibles y confiables. Inspiración quiere decir que Dios utilizó hombres comunes y corrientes, los inspiró a través de su Espíritu Santo para escribir. Y al ser inspirados por el Espíritu Santo, está libre de error. Y puede ser confiado. Y podemos depositar en él nuestra confianza. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Wow. No sé si usted quiera subrayar ese versículo en su Biblia y subrayar la palabra toda. Toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, toda es inspirada por Dios. Wow. Me da emoción solamente leerlo. Toda la palabra es inspirada por Dios. Y es útil, miren, es útil para enseñar, para reprender, ¿no? Para corregir y para instruir en justicia. Para instruir en justicia. La palabra de Dios es nuestra guía y nuestra herramienta. Por medio de ella Dios ha revelado quién es y, como nos dice Pablo, por medio de ella nos enseña a nosotros, nos reprende, nos corrige y nos instruye para vivir una vida que le agrade a Dios. Muy importante. Qué hermoso, ¿sí o no? La tercera palabra que quiero que veamos el día de hoy es la palabra iluminación. Ya vimos la palabra revelación, vimos la palabra inspiración y ahora veamos la palabra iluminación. Iluminación es la obra del Espíritu Santo de dar luz a las palabras de la Biblia cuando las leemos. La iluminación es el medio por el cual comprendemos la Biblia. Mire qué bonito es. Se lo voy a poner de esta manera. Revelación es lo que Dios ha hecho a través de su palabra. Se ha mostrado a nosotros su naturaleza y su voluntad. Inspiración es el proceso por el cual Dios utiliza hombres y los lleva a escribir y los inspira a través del Espíritu Santo, lo cual los hace libres de errores, libres de escribir lo que Dios no quería. Todo lo que está ahí es voluntad de Dios que estuviese ahí. Aún los versículos, pastor, de las genealogías y de los nombres y de las cifras y todo está ahí porque Dios quiso que estuviese. Y algo muy importante que vamos a ver en las próximas semanas. Cada palabra es escogida por el Espíritu Santo. Y luego la palabra iluminación es el medio, el método por el cual el Espíritu Santo, que ya está en nosotros como creyentes, nos lleva a entender las Sagradas Escrituras.
Él nos abre nuestro entendimiento para que veamos y podamos adoptar los principios espirituales. En otras palabras, cuando usted lee la Biblia, tiene que orar y decirle: Señor, ilumina mi mente y mi corazón para entender tu palabra. Porque sin la iluminación del Espíritu Santo no podremos tener un pleno entendimiento de la palabra de Dios, porque Él es el autor de la Biblia. Así que iluminación es el proceso por el cual el Espíritu Santo nos ayuda y nos guía a entender las Sagradas Escrituras. Lucas 24:45 dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Les abrió el entendimiento. Ese fue Jesús. Pero Jesús ya partió. Pero Él dijo en el Evangelio según San Juan: os enviaré el Consolador, que es el Espíritu Santo, y Él os guiará a toda la verdad. Y una de las maneras más importantes por las cuales el Espíritu Santo nos guía a toda verdad es a través de la iluminación al leer la palabra de Dios. El día de hoy la reflexión es corta. 3 palabras muy importantes que quizá en su tiempo de discusión puedan ustedes platicar, y les motivo a platicar. Revelación, inspiración e iluminación. Revelación, inspiración e iluminación. Revelación: Dios se quiso revelar a nosotros su voluntad, su carácter, quién Él es, y quiso dejarlo por escrito. Iluminación es el método por el cual Dios utilizó a los hombres de diferentes trasfondos. Eso lo veremos la próxima semana. Y iluminación es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros al leer las Escrituras. Una vez más les motivo, al leer la palabra de Dios, que oremos: Señor, ilumina mi mente y mi corazón para estudiar tu palabra. En el siguiente estudio nos enfocaremos en la iluminación. Veremos 3 preguntas fundamentales que se relacionan con la revelación y la inspiración de Dios. Así que el día de hoy damos por terminada esta sesión y les motivo a quedarse con todo ese deseo de aprender más, ¿sí o no? Revelación, inspiración, iluminación. Ya no hay secretos. Dios se ha revelado y ha revelado su voluntad para nuestras vidas. Damos gracias a Dios por la inspiración. Y la próxima semana veremos más acerca de la iluminación. Que el Señor les bendiga, amados. Que el Señor les bendiga. Les reto a hacer preguntas, discutir acerca de la naturaleza de la Biblia. Quizá cuando empezó usted a leer la palabra de Dios, ¿cuál fue su primera reacción? ¿Qué versículos o qué pasajes se le han hecho difíciles? ¿O cuáles pasajes le han hablado tremendamente en su vida? Sé que esto enriquecerá la conversación de su grupo pequeño. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima semana.